Hermanos, para dar inicio a la enseñanza. Padre, te pido, Dios mío, de que tú dirijas mi mente, dirijas mi corazón, Señor, y me ayudes, Padre Santo, para poder ser de edificación el día de hoy, Señor. Te pido, Dios mío, de que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Padre Santo, que nuestros sentidos, Señor, estén ejercitados para comprender tu verdad. Padre Santo, que tengamos un deseo ardiente de conocerte, de escudriñar tu palabra, de ser llenos con tu espíritu, Dios mío, que seamos edificados, Señor. Te pido, Señor, que mi mente y mi corazón esté conectado a este mensaje, que no hable, Señor, yo de, Padre Santo, de mis impulsos, Señor, ni mi mente quiera decir, Padre Santo, solamente de todo lo que le venga a la mente, sino solamente lo que tú me dirijas, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias porque creemos que tu palabra hoy nos va a edificar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Samuel F. Stone, hace 2 siglos, escribió un himno que dice: desde el cielo vino y la buscó. Desde el cielo vino y la buscó. Y dice el himno: el único fundamento de la iglesia es Jesucristo su Señor. Ella es su nueva creación. Por el agua y la palabra, desde el cielo vino y la buscó, para que sea su santa esposa. Con su propia sangre la compró y por su vida él murió. Por su vida él murió. Ese es Cristo. Él vino del cielo, la compró y dio su vida por ella. Esa es la forma en la que la compró. Pagó una deuda por su esposa. Y esa esposa somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Pero hermanos, él no solamente murió. Y el mensaje del evangelio no se queda simplemente en que Cristo murió. Es por eso que nosotros no tenemos en ninguna iglesia cristiana a Cristo colgado en la cruz. Porque Cristo no quedó colgado en la cruz. Él no quedó muerto. Él resucitó. Y esa resurrección, hermanos, es el mensaje del evangelio. Sin la resurrección no tenemos evangelio. Sin la resurrección no hay mensaje de salvación. Y eso quiero que ustedes lo tengan en mente. Jesucristo, hermanos, nos dio la vida eterna a través de la resurrección. En la muerte nos dio el perdón, pero en la resurrección nos dio la herencia de la vida eterna. Y eso lo vamos a ver hoy. Hemos estado viendo la última semana de Jesús antes de morir. Y hoy llegamos a su resurrección. Por eso titulé la enseñanza La resurrección de Cristo. Hemos visto desde que Jesús entró en Jerusalén montado en un asno hasta la crucifixión. Eso fue lo que vimos la semana pasada, la crucifixión de Jesús. Vimos lo injusto y ilegal que fue el juicio que hicieron sobre él. Vimos cómo lo maltrataron, cómo desfiguraron su rostro, cómo lo terminaron colgando en una cruz injustamente, y él callaba su boca, él no se quejó en ningún momento, porque él estaba cargando con nuestros pecados. Él, cuando estaba en la cruz, él estaba pensando en su esposa, en su esposa. Cualquier hombre que verdaderamente ama a su esposa, él estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. El hombre que verdaderamente ama a su esposa. Y Jesucristo no es cualquier hombre. Él es un hombre perfecto que vino desde el cielo, dejó su trono de gloria para morir por los pecados de su esposa. De su esposa. Eso fue lo que tenía que haber hecho Adán cuando Adán fue culpado delante de Dios. Él tenía que haber cargado la culpa, no pecar con ella, sino cargar la culpa para que Dios lo castigue a él y no a Eva. Pero Cristo es el nuevo Adán. Y él es el verdadero Adán. Sin pecado. Vivió sin pecado y murió sin pecado. Hoy vamos a ver cómo la resurrección es lo que define nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe tiene que ir acompañada de la fe que profesamos, que es la resurrección de Jesús. Si tú no crees en la resurrección, de nada te vale tu fe. Tenemos que creer que Jesucristo resucitó, y creer que Él resucitó nos va a dar fuerza, hermanos, para pasar cualquier prueba. Cualquier prueba. Las persecuciones, los momentos más difíciles, ahí vamos a tener la fe correcta porque sabemos de que Él resucitó. Él resucitó. Creer que Él resucitó es un acto de fe. Abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena
y la otra María a ver el sepulcro. Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Este es el primer día de la semana. Dice, pasado el día de reposo. Murió el viernes, pasó el sábado, llegó el primer día de la semana y al amanecer de ese primer día vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, en Juan 21 dice que María Magdalena había ido cuando estaba todavía oscuro, lo que da a entender que parece que María Magdalena llegó primero que la otra María. Y dice en el versículo 2, y hubo un gran terremoto, miren esto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Este terremoto es otro milagro. Ustedes, si se acuerdan, la semana pasada dijimos que hubo un terremoto cuando Cristo murió. Ahora viene un ángel del cielo y hay otro terremoto más. Ese terremoto fue lo que ayudó a remover la piedra, removió la piedra a través de ese terremoto y dice que se veía como un relámpago. Esto lo que muestra es la gloria de Dios sobre este ángel. Y su vestido blanco representa la santidad de Dios sobre él. Si ustedes se acuerdan, dice que el rostro de Moisés brillaba porque la Shekinah, la gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés, porque hablaba cara a cara con Dios. De esa misma forma, este ángel descendió y parecía como un relámpago cuando cayó. Y tan resplandecientes eran sus vestiduras que dice que brillaban. Así era como se veía como un relámpago. Hermanos, remover la piedra no era para que Jesús saliera. Ya Jesús había salido de la tumba. Remover la piedra era para que los soldados vieran que la tumba estaba vacía. Remover la piedra era para que María y María Magdalena vieran que la tumba estaba vacía. Como dice Steve Lawson, no era para que Jesús saliera, sino para que el mundo pudiera entrar a ver la tumba vacía. La tumba estaba totalmente vacía. Al ver este acto impresionante, dice el versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los guardas se quedaron en shock, temblando. Cuando vieron este ángel que descendió del cielo, se quedaron temblando. Hoy en día la gente habla como si ve un ángel, como si hubiera visto a otra persona. Pero una persona ve un ángel de verdad, hermanos, eso es impresionante. Eso es impresionante. Quieren actuar como si fuera lo que Dios hizo con Abraham, que vinieron el Señor y caminó con él y habló con él como si nada. Pero cada vez que una persona ve un ángel, se atemoriza, queda impresionado. Dice el versículo 5, mas en el ángel respondiendo, no a los hombres que estaban atemorizados, sino a las mujeres le dijo, no temáis vosotras, ustedes, las mujeres. A los guardias los dejó ahí temblando, pero a las mujeres le dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. En Juan 10:18 Jesús dice que tiene poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Él lo había dicho. Él tiene poder para entregar su vida y luego volverla a tomar. Y obviamente esto fue un acto completo de la Trinidad. Esto no fue Jesús solo resucitando. Él tenía esta autoridad, él tenía este poder, pero eso no fue él solo. El Padre y el Espíritu Santo también participaron. En Romanos 6:4 y Gálatas 1:1 dice que el Padre lo resucitó entre los muertos. De manera que Jesús dice, yo resucito por mi propia cuenta. Y luego él dice en Gálatas y en Romanos que el Padre resucitó a Jesús de los muertos. Y luego Romanos 8:11 dice que el Espíritu Santo lo resucitó. De manera que esto fue un acto sobrenatural de la Trinidad. Ese Espíritu Santo, hermanos, mora en cada uno de nosotros. Así de sobrenatural es el Espíritu Santo. Así de sobrenatural es. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Esa confianza la tenemos del Señor. Eso es una promesa del Señor. Por tanto, esto fue un acto sobrenatural de la Trinidad, donde la Trinidad se lleva toda la gloria. Otra cosa que podemos ver es que las mujeres fueron más valientes que los hombres.
Fueron las mujeres las que se atrevieron a ir a visitar la tumba de Jesús. Los hombres estaban atemorizados, los hombres estaban escondidos porque tenían temor a que los mataran a ellos también. Las mujeres. Dice Marcos, hermanos. Dice Marcos que las mujeres fueron y decían, a ver si alguien nos abre la tumba. ¿Quién nos podrá remover la piedra? Fíjense con la fe que ellas fueron, hermanos. Fueron con una fe tan grande que fueron a ver si alguien podía remover la piedra cuando estaba custodiada por guardias. Los guardias no lo iban a dejar, pero ellas fueron con esa confianza, con esa fe. El anuncio de la resurrección fue dado primero a las mujeres. Fue dado primero a las mujeres. Dice el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Esta es la primera vez después de resucitado, ya que Jesús dice que se le aparece a Pedro y a los discípulos en Emaús y luego en diferentes momentos cenando. Pero Jesús, hermanos, les había dicho que Él los iba a ver a ellos en Galilea. Entonces, esto que Él está diciendo aquí no es la primera vez que Él va a ver a los discípulos, sino que les está diciendo, reúnanse todos. Es como una reunión que vamos a tener en Galilea. Si leen en Mateo 26, 32, Mateo capítulo 26, versículo 32, dice, pero después, esto es palabra de Jesús, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros ¿a dónde? A Galilea. De manera que Jesús les había dicho a ellos, me voy a reunir con ustedes en Galilea. Por eso si vuelven al capítulo 28, versículo 7, el ángel le dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado, como Jesucristo les dijo, yo voy a resucitar de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, allí le veréis. Estas son palabras que Jesús ya había dicho. Y el ángel le dice, vayan, ve y dile a los discípulos que nos vamos a ver en Galilea. Parecer, después de esto, María Magdalena se adelanta y ella parece que sale corriendo a ver a los discípulos para ver si era verdad. Si van al capítulo 20 de Juan capítulo 20, versículo 2. María Magdalena vio la piedra quitada y salió corriendo antes de que el ángel le hablara, y ella fue y llamó a Pedro y a Juan. Miren lo que dice el versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo un oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Este otro discípulo es Juan. Este es Juan, porque este es el discípulo que el Señor amaba. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, humildemente no diciendo su nombre, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, al parecer, María se queda ella sola ahí llorando, María Magdalena. Ellos se van, María se queda ahí llorando y Jesús se le presenta a María Magdalena. Miren lo que dice el versículo 11. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Lo que da a entender es que el ángel que había removido la piedra ahora se había metido adentro junto con el otro ángel. Eran dos ángeles. Y le dijeron, versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Me imagino el shock que tenía. O quizás entre lágrimas veía borroso. Versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Cuando ella escuchó su nombre por la boca de Jesús, dice, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que traducido quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le llama a hermanos sus discípulos y le llama a Dios su Padre. Le llama a Dios su Padre. Esto, hermanos, muestra el amor que Jesús tenía por los discípulos. Magdalena no dejaba de llorar desconsoladamente por lo que había sucedido. Los discípulos salieron corriendo. Aunque todavía dudaban de él, salieron corriendo. No vieron a los ángeles, pero María Magdalena sí. Ahora vuelvan al Mateo capítulo 28, versículo 9. Ahí nos quedamos. Al parecer pasa un rato y dice, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Adorar a Jesús, hermanos, es lo más importante que debemos hacer. Esto es una muestra de que Jesús es Dios. No se debe adorar, en las Escrituras muestra de que no se debe adorar a nadie más que a Dios. Cuando Juan está en la isla de Patmos y se le presenta el ángel y él se tira al piso a adorar al ángel, el ángel le dice, a Dios adora, pero aquí están adorando a Jesús y Jesús se deja adorar. Y la Biblia no dice nada en contra de estas cosas. De manera que Jesús se debe de adorar porque Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser alabado. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. No creen que se le debería dar adoración. Pero la Escritura es clara. Ellos le dan adoración a Jesús y le dicen, no temáis. No temáis. Todavía tenían temor. Él es digno de ser adorado. En Filipenses 2, del 10 al 11, dice Filipenses 2:10, dice, versículo 9, por lo cual Dios también les exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Jesucristo es dado toda la gloria y toda la honra, y toda rodilla se doblará en frente de Jesús un día. Toda lengua confesará que Él es Señor. Ahora en Mateo 28:10, Jesús les dice estas mismas palabras. No temáis, las que le dijo el ángel en el versículo 5. No temáis. No temáis. Jesús le está calmando a ellas porque al parecer tenían miedo. Al parecer todavía estaban en shock de lo que estaba sucediendo. Al parecer todavía no se podían creer que Jesús había resucitado. Recuerden, hermanos, ellas vinieron a ver a Jesús para embalsamarlo. Ellas están en shock de que Jesús había muerto y ahora lo ven vivo. Jesús se les apareció en persona y lo ven vivo. Los judíos tenían una creencia errónea que el alma, según la tradición, que el alma del cuerpo se quedaba en el cuerpo por alrededor de 3 días. Al 4.º día se iba, cuando el cuerpo se empezaba ya a pudrir bien. Por eso es que decía que cuando Lázaro murió y era el 4.º día, le dijeron, Señor, ya apesta. Ya para qué ni molestarse ahí, porque ellos creían que a lo mejor durante 3 días todavía podía volver a la vida. Pero eso era un error. Y quizás ellas fueron a embalsamarlo porque ya Jesús lo habían embalsamado. Quizás ellos fueron a embalsamarlo más porque creían que embalsamarlo más era preservar su cuerpo más para preservar su alma en su cuerpo por un rato más. Pero en vez de embalsamar su cuerpo, hermanos, ellos recibieron la mejor noticia que nadie pudiera haber recibido. Jesucristo ha resucitado. Y esa es la noticia del Evangelio, hermanos. Jesucristo ha resucitado. Esa es la mejor noticia porque en su muerte nosotros morimos y en su resurrección nosotros fuimos resucitados. Cuando Cristo murió, la paga del pecado fue sobre Él y es como si nosotros lo hubiéramos pagado también en su cuerpo. Y en su resurrección es como si nosotros hubiéramos resucitado juntamente con Él. Mientras ellas van a verse con los apóstoles, vamos a ver ahora el complot que se inventa los fariseos y los principales sacerdotes del templo en contra de la resurrección.
Vean el versículo 11. Dice, mientras ellas iban, porque ellas fueron de acuerdo a lo que Jesús les mandó a hacer, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto es increíble. Ahora, obviamente, eso dice hasta el día de hoy, hasta el día en que lo está escribiendo el autor de Mateo. Hasta el día de hoy, mientras lo está escribiendo. Y hasta el día de hoy, hermanos, que yo estoy predicando, todavía este dicho se dice en Israel y los musulmanes dicen estas cosas también. Desde que Cristo murió, han intentado de desacreditar su resurrección por todas partes. Y con razón, porque la resurrección es lo que nos da la victoria a nosotros en el Evangelio. La resurrección es la muestra de que nosotros tenemos el verdadero Evangelio. Han creado muchísimas teorías y muchísimas mentiras. Por ejemplo, la teoría del desmayo. ¿Qué dice la teoría del desmayo? Dice que Jesús realmente no murió, sino de que se cayó como en un estado profundo de coma o desmayo. Dicen que por el olor y por el frío y por el olor de las especias aromáticas, estimularon sus sentidos mientras él estaba en la tumba y revivió. Se desenvolvió él mismo y escapó después de que la tumba fuera abierta, y cuando se mostró a sus discípulos, ellos erróneamente supusieron que había resucitado de la muerte. Esa teoría apareció en el año 1600. Pero eso no tiene ningún sentido, hermanos. Eso no tiene ninguna base sólida por muchas razones. Número uno, los romanos eran expertos en ejecución. Ellos no eran principiantes. Ellos eran unos expertos a la hora de darle muerte a las personas. Número dos, ellos fueron los que dieron el reporte de la muerte de Cristo. Ellos fueron los que confirmaron, Él está muerto. Y número tres, para comprobar de que Él se había muerto, traspasaron su costado, cumpliendo una profecía. Si van a Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículo 31. Juan 19, 31. Miren lo que dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, todo en Juan capítulo 19, versículo 31, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuese quitado de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto. Hermanos, estos son profesionales. Estos son personas profesionales. Cuando le vieron ya muerto, versículo 33, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Miren lo que continúa diciendo. Y el que lo vio, este es Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros, todos nosotros los que estamos leyendo esto, también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Eso está en Zacarías 12:10. Mirarán al que traspasaron. Ese es Jesús. Pero a Jesús se aseguraron de rematarlo en la cruz. Por eso no le quebraron los huesos. Ellos creían que no le habían quebrado los huesos porque ya estaba muerto, pero realmente lo que estaban haciendo era cumpliendo con una profecía. Hermanos, en la muerte de Jesús se cumplieron alrededor de 32 profecías. Un día voy a tener con más tiempo poder dar más detalle de todo eso. 32 profecías en el momento de su muerte, alrededor. Probablemente hay un poco más. Y ellos no sabían que estaban cumpliendo con estas profecías. No sabían que estaban cumpliendo con ninguna de estas. Pero la estaban cumpliendo. Y lo interesante de todo esto es que le traspasan el costado. Se cree que al traspasar el costado, le reventaron el corazón. Porque salió sangre y agua.
Se cree que el corazón de Jesús estalló, hermanos, completamente. De manera que los soldados romanos, cuando traspasaron el costado de Jesús, se aseguraron de que estuviera bien muerto. Y se cree que cuando sale sangre y agua es porque ya no le queda casi sangre en el cuerpo. Jesús estaba totalmente débil en la cruz. Ya estaba desfigurado, ya estaba desangrándose. Llevaba 6 horas en la cruz. Y además de eso, le traspasan su costado. Lo que se cree que se reventó el corazón y por eso salió sangre y agua. Además de esto, hermanos, José de Arimatea, junto con Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? José de Arimatea y Nicodemo eran verdaderos seguidores de Jesús. Aunque eran parte del Sanedrín, ellos fueron salvos. Y al ser salvos, ellos van y piden el cuerpo de Jesús. Miren lo que dice Juan, capítulo 18, capítulo 19, versículo 38. La razón por la que les estoy mostrando es porque no había forma en la que Jesús pudiera salirse por su propia cuenta de esa tumba. Capítulo 19, versículo 38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Ya Jesús estaba muerto. Ya este reporte se lo habían dado a Pilato de que Jesús estaba muerto. Dice, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién? Miren quién está ahí. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, hermanos, 100 libras de mirra y aloe en el cuerpo de Jesús, en el sudario, en los lienzos que le están poniendo. Eso es súper pesado, hermano. Súper pesado. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, además de esto, ahí en Mateo, capítulo 27, dice que José de Arimatea era rico, y que por eso le cedió la tumba a Jesús. Y es por eso que se cumple la profecía en Isaías 53, que dice que en su muerte estuvo entre los ricos. En su sepultura estuvo con los ricos. Pero en su muerte estuvo con los bandidos, lo contaron como un bandido, pero en su muerte como uno de los ricos. Eso está en Isaías 53, el pasaje que habíamos leído. Y se cumplió esa profecía. Pero miren lo que dice en Mateo 27, 57. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. ¿Se dan cuenta? José era rico. Probablemente era uno de los saduceos, probablemente, del concilio de los saduceos, porque los saduceos eran conocidos por ser ricos y manejar las riquezas del templo. Pero él era un verdadero discípulo de Jesús, al igual que Nicodemo, el que fue de noche. Y dice, él se fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomaron el cuerpo, dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ellas vieron todo esto. Vieron que lo embalsamaron, vieron que le pusieron 100 libras de aloe y mirra en el cuerpo de Jesús, lo envolvieron y dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Hermanos, estas personas sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar y se encargaron ahora de que Jesús estaba muerto, de que no pudiera de ninguna forma, si resucitaba, salir de esa tumba. Miren lo que dice, versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error, peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí está un guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sellaron la piedra, hermanos, y pusieron guardias. Les dio un guardia que pareciera el guardia que iba a dirigir lo que iban a hacer, pero ese guardia se tuvo que haber llevado más guardias con él, más soldados, y aseguraron la tumba de Jesús.
lo aseguraron bien. Para que esta teoría fuera cierta, esta teoría de que Jesús simplemente se desmayó, tienen que haber sucedido muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Jesús tenía que haber sobrevivido toda la pérdida de sangre, las heridas de los clavos y la herida del costado, y el corazón que se le había reventado. Tendría que desenvolverse el mismo los lienzos que eran amarrados firmemente y además las 100 libras de aceite y mirra que habían puesto en el cuerpo de Jesús mientras está embalsamado. Moverse por sí mismo la piedra, y no solamente moverla, sino moverla por dentro de la tumba, que es mucho más difícil, y salir de entre los guardias sin ser visto. Y luego, además de esto, convencer a sus seguidores, todo lo magullado que estaba, decir que realmente había muerto, y convencerlos de que había muerto y que había resucitado de forma milagrosa. Eso es una tontería absurda. Tiene que ser absurda. Jesús estaba totalmente acabado. No tenía forma de levantarse por su propia cuenta si no había muerto. Si no había muerto en la cruz, se hubiera muerto ahí de sangre. La otra teoría es de que dice que no lo sepultaron. Creen que él no fue sepultado, por tanto, él no estaba dentro de la tumba cuando la abrieron, sino que fue lanzado en el Gehenna. Eso es una fosa común donde los soldados romanos echaban a los ladrones, delincuentes que quebraban la ley de Roma y los tiraban en una fosa común y quemaban sus cuerpos. Es lo que llaman Gehenna, que fue donde Jesús puso el ejemplo. Dice que el cuerpo es quemado, o le llaman la palabra infierno, que él puso su ilustración del infierno. Y era el fuego que nunca se apagaba, era ahí todo el tiempo donde echaban el fuego. Y dicen que por eso es que no encontraron el cuerpo de Jesús, porque lo tiraron en el fuego y lo tiraron como un delincuente. Pero esto no puede ser cierto, porque los romanos no se hubieran tratado de perder el tiempo, ni se hubieran molestado en poner un sello, ni una piedra en la tumba, si ellos sabían que Jesús no estaba ahí. Hay otra teoría, que es la teoría de la alucinación. Y esta cree que todos los que vieron realmente a Jesús resucitado estaban alucinando. Pero imagínense, hermanos, tantas personas que lo vieron, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Eso lo vamos a ver en un segundo. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. ¿Estaban alucinando todos a la misma vez? Una alucinación es una mentira. Por supuesto que es una mentira. Hay gente que alucina, ve cosas, demás. Pero 500 personas a la vez. Esa teoría también es débil. La otra teoría es la teoría de la identidad equivocada, que dicen que uno de los discípulos se hizo pasar por Jesús. Los musulmanes dicen que fue Judas, cuando Judas fue que lo entregó. Dicen que fue Judas el que se hizo pasar por Jesús y que por eso entregaron a Judas, y que Judas fue el que fue crucificado y fue asesinado y se deshacieron del cuerpo, y por eso Jesús, cuando resucitó, salió: aquí estoy. Eso fue lo que se estaban inventando. Pero para eso el impostor tenía que dejarse hacer todo lo que le hicieron a Jesús. Tenía que imitar la voz de Jesús. Tenía que imitar su forma de ser y luego dejarse matar. Tenía mucho más fe el que dijo esto que los mismos discípulos que no creían en la resurrección de Jesús. Por esto también ha tenido poco impacto. La que más ha tenido impacto es la que dice Mateo 28, la que leímos. Mateo 28 dice en el versículo 11, dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Hermanos, estos son los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes. Estos eran la gente que estaban en el templo. Gente que deben estar entregada a Dios. Gente que hacían sacrificios de animales. Gente que estaban de acuerdo con la ley del Señor. Gente que vivían al tope con la ley de Dios. Y miren lo que hace. Están sobornando a estos soldados. Dice, dieron mucho dinero a los soldados. Y dice plata la palabra ahí en griego. Plata. Le dieron mucha plata. Como el dinero que le dieron a Judas. Dice, diciendo, versículo 13, decid vosotros, este es el soborno. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Cosa que no tiene tampoco ningún sentido. ¿Cómo van a venir con ellos dormidos? Ellos son soldados romanos, hermanos. Los soldados romanos estaban dispuestos a morir haciendo su labor. Estaban bien preparados. ¿Pero quién le iba a creer eso? Ni Pilatos le iba a creer eso, pero
Pilato ya tenía muchísimos problemas con César. Y miren lo que dice el versículo 14. Dice, y si esto lo oyere el gobernador, este es Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Por supuesto que le iban a convencer, porque Pilato no quería más problemas con los judíos. Y ellos, versículo 15, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta fama de que Jesús se robaron su cuerpo se ha divulgado hasta el día de hoy. Sigue divulgándose. Ellos le dijeron a ellos el hecho que había acontecido, que fue que el ángel había venido, el terremoto, la piedra y la tumba vacía. Todo eso lo vieron ellos y se lo dieron el reporte a estas personas. Pero ellos sobornaron a estos hombres y lo hicieron a propósito, hermanos. Estaban ciegos. Estaban ciegos. Ellos escucharon el reporte en vez de pensar, quizás matamos al Mesías. Quizás este hombre realmente es el Mesías porque resucitó. No se pusieron a investigar si verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero dice en el versículo 13 que lo hurtaron, dice, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvos. Ellos mismos se iban a asegurar de poner a salvos a estas personas si acaso el gobernador trataba de hacer algo. Así de ciegos estaban, hermano. Esa excusa que han usado es muy absurda. Muy absurda, aunque muchas personas la creen. Los discípulos, ¿tú crees que los discípulos se dejaron matar por una mentira? ¿Ustedes creen que los discípulos van a ir a una tumba, a sacar el cuerpo y luego dejarse morir por un Mesías falso que ellos inventaron? ¿Dejarse matar? ¿Estuvieron dispuestos a ser asesinados brutalmente por algo que se inventaron ellos mismos? Pasen a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 19. Miren lo que hacen con los apóstoles y ellos continúan con su fe. Capítulo 4, versículo 19. Llevan a Pedro y a Juan al concilio de Jerusalén. Y miren las palabras de ellos. Capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían dejar de decirlo. Los están amenazando que no prediquen más a Jesús. Y les dice, juzgad entre vosotros si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Miren en capítulo 5, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Dice, cuando los trajeron otra vez ante el concilio, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, este es otro, el sumo sacerdote, versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, ¿creen que estas personas estaban orgullosas de predicar a un Cristo que no resucitó y estar dispuestos a morir por un Cristo que no resucitó, sabiendo que no existe resurrección? Eso es absurdo. Eso es absurdo. ¿Cómo puede ser que la gente se deje matar por un Cristo que no resucitó? Que no les da la confianza, que les prometió que iba a resucitar y que no resucitó. La resurrección les dio la confianza a todos ellos
para ser testigos. La palabra testigo es mártir. Es mártir. Ahora, después que hacen esto, no hubo forma de frenar a los discípulos. Ahora, hermanos, vamos al evento de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, se le aparece a los apóstoles. Se le aparece a los apóstoles. Si van a Lucas, capítulo 24, está Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 24. Miren cómo se le aparece Jesús a los apóstoles. Versículo 13. Capítulo 24, versículo 13. Primero se le aparece a unos discípulos que iban camino de Emaús. Y miren lo que dice, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. La mayoría de las personas que vieron a Jesús, Jesús mismo le había velado los ojos, hermanos. Y luego él mismo se les presenta. Pero miren lo que dice. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Ellos todavía no sabían la noticia de la resurrección. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Como si no supiera. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Ellos lo veían como un profeta más. Ellos lo veían como Juan el Bautista, que también era otro profeta que también mataron. Porque Jesucristo mismo lo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ellos decían, este es otro profeta que Israel ha vuelto a matar en Jerusalén. Versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren esto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesucristo sacó el rollo y empezó a citar las escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras. Dice el versículo 28, Moisés, ustedes saben que son el libro del Pentateuco. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esto fue sobrenatural. Se desapareció. Dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ¿se dan cuenta? Les abrió las escrituras. Jesucristo, el predicador de las escrituras, no se cansa de abrirle las escrituras a las personas. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha aparecido a Simón. Jesús se le presenta a ellos en persona. Y estos no eran los apóstoles, porque dice que luego fueron a ver a los apóstoles. Estos eran otros discípulos. Discípulos verdaderos, que verdaderamente confiaban en Jesús. Juan relata algo más. Pasen a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 19. Juan 19, 19. Espérense. Perdón, es 20:19. 20:19, me equivoqué. 20:19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, otra vez recalcando que Jesucristo resucitó el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué? Estando a puertas cerradas, hermanos, Jesús traspasó la puerta y se las apareció ahí. Y me imagino el temor que tenían y les dijo, paz a vosotros. Ahora tenían miedo porque imagínense, los están persiguiendo, ellos creen que también ellos los pueden matar, pero Él les aparece y les dice, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, versículo 20, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, esta vez le dijo paz a vosotros, pero esta vez esta paz es para que se calmen, porque ya estaban ahora muy emocionados. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo, esto fue una forma simbólica de decirles, van a recibir el Espíritu Santo. Luego si leen el versículo 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El problema de aquellas personas que se pierden los servicios. Versículo 25, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Ese es aquel que pierde el servicio y se pierde los eventos más importantes del servicio. Y le dice, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Miren cómo estaba Juan. Juan sabía que Jesús había muerto. Juan está diciendo, conmigo no jueguen. No estén jugando con la muerte de mi Señor. Si Él verdaderamente resucitó, yo necesito ver que Él tiene esas marcas, porque yo lo vi morir. Yo sé que Él murió. Dice 8 días después, o se puede decir que al 8º día, es una traducción más correcta, otra vez, el primer día de la semana. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Imagino el susto. Luego dijo a Tomás, ven, nadie le había dicho nada a Jesús de Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Él le está diciendo a Jesús, Señor y Dios. Esto es una confesión que es el único que lo ha hecho hasta ahorita. Señor y Dios. El que no creía, él no quería creer por el dolor que tenía de la muerte de Jesús. Pero él sabía que si lo veía, era incuestionable. Era incuestionable. Así de fuerte era su convicción. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, hermanos, que tenemos aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros, no como Tomás, nosotros creemos sin haberle visto. Sin haberle visto. ¿Cómo puede ser que haya tantas personas alrededor de todo el mundo que tenga tanta fe para que Jesús haya resucitado sin haberle visto? Sin haberle visto. Dice en el capítulo 21, ahí mismo en Juan, capítulo 21, dice el versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me imagino que eran esos 2 que habían venido de Maús. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Me imagino que estaba oscuro, por eso no pudieron saber que era Jesús. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra,
Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. De los muertos. Esto fue un impacto tremendo para los discípulos, hermanos. Él se aseguró de que los discípulos vieran de que Él había resucitado. Y Él estuvo por 40 días con ellos, haciendo y caminando entre ellos. Pero no tenemos el tiempo para ver todo eso. Pero después de haberse aparecido a todas estas personas, ahora Él les da una gran comisión. Vuelvan a Mateo, capítulo 28. Él les da la gran comisión. Esa gran comisión es dada a todos nosotros, hermanos. Esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros como creyentes. Esa es la responsabilidad que tienen no solamente los apóstoles, sino todos nosotros los que nos llamamos discípulos de Jesús. Esa gran comisión dice en el versículo 16, capítulo 28 de Mateo, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Eso es lo que Jesús les había dicho de verse en Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía algunos dudaban. Fíjense, hermanos, es algo que pues, todavía no tenían al Espíritu Santo, pero algo que muestra que ellos tenían miedo acerca de la resurrección y que ellos no estaban dispuestos a morir por un muerto, muestra que ellos todavía están dudando. Hasta que vino el Espíritu Santo, ellos tuvieron la fuerza, la capacidad y fueron verdaderamente testigos de poder hacer todas estas cosas. Dice, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda, absoluta. Por tanto, porque tengo esa autoridad en el cielo y en la tierra, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Esta es la gran comisión. ¿Cuántos de ustedes están comprometidos a obedecer a Jesús? ¿Cuántos están verdaderamente comprometidos en obedecer las palabras de Jesús? Jesucristo le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ya le entregaste la vida al Señor, entonces ¿estás comprometido a ser discípulos? Porque primero es obedecer a Jesús, entender que Él es Señor y Dios y Salvador. Y luego es hacer discípulos. ¿Estás discipulando personas? ¿Estás realmente discipulando personas? Y tú me dices, bueno, pero pastor, entonces, ¿cómo es que podemos hacer eso? ¿Cómo es que puedo yo discipular personas? Esto lo explica Jesús bien fácil. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros. ¿Ustedes quieren discipular personas? Enséñales a guardar la palabra. Esa es la manera en la que tenemos que discipular a las personas. Es que la imagen de Jesucristo sea reproducida en esa persona que está siendo discipulada. Que aprenda cómo obedecer la palabra del Señor. Que aprendan a obedecer las cosas que Jesús ordenó. Esa es la gran comisión. No solamente ir a predicar, sino a hacer discípulos. Hacer discípulos. Muchas personas tienen la costumbre, yo voy, predico y que los demás los discipulen. No, hermanos. La responsabilidad del cristiano es seguir instruyendo, capacitando, discipulando a la persona. Para que la persona crezca conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Estás verdaderamente discipulando personas? Esa es la gran comisión. Si realmente tú crees, esta es la gran comisión. Y lo más importante, dice al final del versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Quiero terminar, hermano, explicando un poco lo que significa la resurrección para nosotros. La resurrección de Cristo, las epístolas los explican un poco más a profundidad de lo que es la resurrección de Jesucristo. Jesús es el creador. Y ustedes no lo tienen que buscar, hermanos. Yo simplemente se lo voy a citar. Jesús es el creador. Y Él, siendo el creador, Él tiene poder de todas las cosas. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9, lo pueden tomar nota o pueden escuchar. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y escuchen bien, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tenga la preeminencia. Y por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sí, brother. Colosenses 1, del 9 al 23. Dice 1, versículo 9 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en él, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es la esperanza de la cruz, hermanos. Esta es la evidencia de la cruz. Si nosotros realmente estamos fundados en él, si realmente nosotros estamos firmes en él, tenemos que obedecer el mensaje de la cruz. Nos reconcilió a través de su Hijo, y por medio de su muerte, si permanecemos firmes, es que nosotros somos verdaderamente salvados. Y la resurrección, hermanos, es una esperanza para los que están muertos, como el pasaje que leí en 1 Tesalonicenses. Eso debería ser una esperanza para nosotros. La muerte de Jesús nos demanda a vivir para él. 2 Corintios 5, del 14 al 15, y Romanos 14, del 7 al 9. Cristo nos ha resucitado. Él fue el que nos ha resucitado. Voy a cerrar con este pasaje de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. Dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 7. Y es por eso que recalco, hermanos, la resurrección de Jesús y la responsabilidad de nosotros de confiar y creer en su resurrección. Dice el versículo 1 del capítulo 15. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Si tú no crees en la resurrección, estás creyendo en vano. Estás creyendo en vano. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 3. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La perseverancia es una muestra de que somos salvos. Dice el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 5, y apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12, la corrección ahí debería ser los 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 hermanos a la vez. 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos los apóstoles, como un abortivo, apareció a mí. Versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Perdón. Dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si tú no crees que Cristo resucitó, entonces todavía estás en pecado. Todavía estás en tus pecados. Dice, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La palabra correcta para traducirla debería ser los más dignos de lástima. Los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, hermanos. De nada nos sirve reunirnos, de nada sirve que hayas venido hoy. De nada sirve estar aquí. Pero miren lo que dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Lean el versículo 51. Dice el versículo 51. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte era como un aguijón de una abeja que pega y se queda enganchado. Ese aguijón fue quitado cuando Cristo murió. Y Cristo resucitó. Resucitó. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Tienes que creer que Jesús resucitó y serás salvo. Jesucristo resucitó y en su resurrección nos dio la herencia de la vida eterna. ¿Es Cristo verdaderamente tu resurrección? ¿Cristo verdaderamente resucitó por ti? Porque Él resucitó. Y si tú no crees eso, entonces estás todavía en tus pecados, dicen las Escrituras. Pero damos gracias a Dios que Él resucitó y nos ha dado la herencia de la vida eterna. Amén. La próxima semana, hermanos, vamos a estar estudiando cómo es que debería de ser la vida en la iglesia. Vamos a orar. Padre, que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ha edificado el día de hoy. Tu palabra, Señor, nos ha llenado. Tu palabra, Señor, nos ha hablado, Dios mío, de que, Padre Santo, la resurrección de Jesucristo es nuestra herencia eterna. La resurrección de tu Hijo, Señor, nos da la fe y la confianza, Dios mío, de que hemos sido salvados y de que un día vamos a resucitar, Señor, y vamos a irnos con Él, Dios mío. Si morimos, Señor, tu palabra dice que tu Hijo es la resurrección y la vida. Y Él mismo resucitó, porque Él tenía, Señor, el poder de resucitar. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios mío, de que tú nos llenes de fe, que tú nos des la confianza, Señor, de que Jesús haya resucitado, Dios mío, para predicar este evangelio, de que Jesucristo ha resucitado. Te lo pedimos, mi Dios, y ayúdanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Pon tu gracia en nosotros y danos la sabiduría y la capacidad, Señor, para poder predicar este evangelio a otros también, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.